Hola a todos, estás escuchando Sin Briefing y a lo loco, el podcast de marketing y comunicación de Team Lewis en el que charlamos con protagonistas del sector. Siempre estamos aprendiendo de la experiencia de nuestros invitados, de los retos de comunicar, pero también de las oportunidades. Y por eso hoy vamos a hablar precisamente sobre aportar soluciones a los problemas, convertir una realidad desagradable en una opción para ser mejores. Antes de eso, quiero dar la bienvenida a Juan Feal. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola Dani, como siempre encantado de participar. Hoy además tenemos un tema un poco diferente que tiene que ver con comunicación y marketing, pero con sostenibilidad también, con la creación de nuevas empresas o startups ligadas también al boom de las aplicaciones móviles y cómo han sabido unir muy bien esos dos puntos, ¿no? Para crear una empresa con un objetivo además más allá del económico. Así que te dejo que nos presentes al invitado. Pues vamos a ello. En este episodio tenemos con nosotros a Carlos García Padilla, quien es PR Manager de Too Good To Go en España y Portugal. Carlos ha sido responsable de prensa en El Tenedor durante varios años y ha trabajado también en agencia, así que yo creo que tiene mucho que contarnos. Carlos, bienvenido al podcast. Muchas gracias por este recibimiento y un placer poder estar aquí y compartir este ratito pues con vosotros, ¿no? Gracias a ti. Comenzamos. Antes de entrar en detalle, queremos saber un poquito más sobre ti, así que cuéntanos, ¿cómo empezaste en el mundo de la comunicación? Mira, no es una pregunta que me suelen hacer mucho, la verdad. Así que es la primera vez que voy a responder, o de las primeras veces que voy a responder a esta pregunta. Pues mira, a ver, yo empecé en el mundo de la comunicación estudiando periodismo, porque yo creo que desde siempre había tenido súper claro que quería ser periodista, aunque estaba mucho más enfocado para trabajar en los medios de comunicación. De hecho, mi principal objetivo era terminar acabando en una radio o en una televisión, que era además lo que más me llamaba la atención. Hice varias prácticas en medios de comunicación y terminé la carrera y vi que al final pues colarse en los medios era súper complicado. Así que al final tenía que buscarme las castañas en otro sitio y además poco a poco fui descubriendo también un poco lo que era el trabajo de los gabinetes de prensa, de las agencias de comunicación y demás. Y decidí hacer un máster en comunicación empresarial institucional y a partir de ahí pues empecé a meterme dentro del mundillo. Empecé trabajando como responsable de prensa en El Tenedor, como bien contabas. Ahí estuve 2 años y la verdad que la experiencia de trabajar en el otro lado de la comunicación pues me gustaba, vi que me gustaba y que era algo que me apasionaba. Y una vez que terminé en El Tenedor pues pasé a trabajar en agencia, donde estuve como unos 6 años, sobre todo trabajando para clientes del mundo de la tecnología, de las startups, sobre todo de estos sectores. Y ya en 2018 pues me llegó la oportunidad de poder entrar en Too Good To Go y poder lanzar prácticamente casi desde el principio lo que fue la iniciativa aquí en nuestro país. Y desde entonces pues súper emocionado de poder formar parte de esta misión en la que estamos metidos. Pues muy interesante, sobre todo, como contabas, empezar un proyecto nuevo, además que está arrancando, ¿no? Y todo lo que eso supone. Pero sobre todo para los oyentes que no conozcan o no tengan muy claro qué es Too Good To Go, ¿qué podrías contarnos de la empresa? Pues Too Good To Go es una aplicación con la que estamos luchando contra el desperdicio de alimentos y lo que estamos haciendo pues es conectar a través de la aplicación pues a las personas con todo tipo de establecimientos de alimentación, con restaurantes, supermercados, panaderías, fruterías, cualquier tipo de establecimiento de alimentación, que lo que hacen es vender su excedente de comida diario a un precio mucho más reducido. De esta manera lo que conseguimos es que toda la comida que sobra al final del día en estos establecimientos, la gente la pueda salvar a precios más asequibles y entre todos pues evitemos que esa comida que está en perfectísimo estado pues no acabe siendo desperdiciada y evitar también pues el impacto que ello supondría sobre todo para el planeta. Así que esa es nuestra misión. Comenzamos en 2016 en Dinamarca, en Copenhague, que fue donde surgió la idea. Y poco a poco se fue expandiendo a más países y en el caso de España pues llevamos desde septiembre de 2018. Además, como PR Manager en España y Portugal, yo creo que sería interesante también hablar sobre vuestra estrategia de comunicación. La trabajáis a nivel local en cada país. Entiendo que desarrolléis acciones pensadas a nivel global, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, lo cierto es que trabajamos de forma bastante alineada entre países. De hecho, tenemos espacios de comunicación y en los que hay mucha colaboración entre países con el objetivo de poder compartir en esos espacios pues acciones que estemos desarrollando en otros mercados, compartir también pues esos objetivos de estrategia que tenemos cada uno de los países con el objetivo de poner en común cada uno de nosotros lo que tenemos sobre la mesa y ver si pues esas ideas nos pueden interesar para el resto de mercados o la podemos aplicar en el resto de mercados y demás. Luego es cierto que cada uno de los países tenemos nuestras propias estrategias locales adaptadas también pues a las oportunidades y necesidades que tenemos en cada uno de los países, evidentemente. Pero sí que es cierto que esa colaboración global existe y que cada vez va más en ese sentido porque creemos que es importante esa colaboración entre el resto de compañeros, ¿no? A la hora de poder generar esta estrategia de comunicación. Y bueno, como decías antes, pues sí, hemos hecho muchas campañas a nivel local, pero también muchas campañas a nivel global. Por ejemplo, y por poneros algún ejemplo sobre la mesa, hace 2 años por Navidades, lanzamos un ebook al cual le llamamos Remix, que básicamente reunía unas 30 recetas de aprovechamiento, así como trucos, tips para reducir el desperdicio en casa. Lo hicimos con motivo de las Navidades porque al final es una de las épocas en las que más comida se desperdicia y recopilamos dentro de ese ebook pues recetas de todos los países en los que en ese momento estábamos trabajando. Entonces, de esta manera lo que pretendíamos era crear un ebook con recetas de diferentes lugares y hacerlo llegar pues a nuestros consumidores, a nuestros usuarios y a todo el mundo que pudiera estar interesado para generar pues esa inspiración a la hora de aprovechar al máximo los alimentos que tenemos en casa. Y fue una iniciativa que funcionó súper bien y, como decía, fue a nivel global. Luego también tuvimos otra a la cual la llamamos Arte contra el Desperdicio de Alimentos, que también fue una iniciativa global, y en ella lo que hicimos fue reunir a artistas de los diferentes países en los que estábamos también operando en esos momentos, para que a través del arte crearan una serie de pósters en los que reflejaran que era para ellos el desperdicio de alimentos. Estos pósters eran de edición limitada y lo que hicimos fue que los pusimos a la venta en una página web. De tal manera que todos los fondos que recaudábamos con la venta de esos pósters los destinábamos luego pues a un programa de alimentación de la ONU, con el objetivo de que al final pues fuera una acción también solidaria. Y la verdad que también fue una acción global, como decía anteriormente, y que funcionó súper bien, porque tuvimos artistas reconocidos de diferentes países. En el caso de España, por ejemplo, contamos con 72 kilos, que nos hizo un póster que fue increíble, que fue uno de los mejor acogidos también por parte de toda la comunidad. Bueno, para que os hagáis una idea, y ya como detalle, por así decirlo, para resaltar, es que se vendieron más de 6.500 pósters y conseguimos recaudar más de 24.400 euros en lo que duró la campaña, que fueron unas 3 semanas más o menos. Así que, bueno, otro ejemplo de campañas globales que estamos haciendo, pero que, como veis, siempre van alineadas pues con esa misión que es la del desperdicio de alimentos y inspirar a la gente en un problema como este. Muy interesante. Decías que llegasteis a España sobre el año 2018 y prácticamente tú empezaste con Tubo, ¿no? Prácticamente en el comienzo, ¿no? Sí. Entonces, no sé si nos podrías contar, por un lado, cómo hicisteis el lanzamiento y qué retos os encontrasteis, ¿no? en el sector, cómo llegar a los partners, cómo llegar a los clientes, a esa concienciación, ¿no? Sobre todo porque es una mecánica completamente diferente, ¿no? Hay una parte de educación, entiendo, importante. Entonces, ¿cómo lo hicisteis? Sí, pues a ver, uno de los principales retos y yo creo que uno de los principales desafíos para cualquier iniciativa que se lanza en el mercado es, lo primero de todo, es el enganchar a los periodistas con la historia que estás contando. Porque al final el hacerse un hueco dentro de la actualidad y de toda esta vorágine de noticias que hay día a día es complicado, y llamar la atención de los medios de comunicación, de los periodistas, y hacerte un hueco dentro de las agendas de los medios es complicado, y fue uno de los grandes retos, ¿no? Y de los grandes desafíos en ese momento. Pero sí que es cierto que estábamos convencidos de que desde Tubo teníamos una historia que contar y muchas cosas que aportar, y estábamos convencidos de que era algo que podía enganchar a los medios de comunicación.
Ese fue uno de los primeros retos que tuvimos. Y luego otro de los grandes retos, y en este caso, sobre todo al empezar, cuando nosotros lanzamos Too Good To Go, empezamos por Madrid. No tuvimos un lanzamiento a nivel nacional como tal, porque al final por la operativa de la aplicación teníamos que ir también pues escalándola poco a poco, ¿no? Entonces empezamos en este caso con nuestro lanzamiento en Madrid y claro, nuestra comunicación en ese momento se tenía que centrar en los medios de esta región y el foco de nuestra comunicación se tenía que centrar aquí. No podíamos apostar por una comunicación a nivel nacional porque nos arriesgábamos a que, por ejemplo, apareciera un artículo en La Voz de Galicia, que alguien de Galicia descargara la aplicación allí, que se encontrara que no había establecimientos allí, que no tenía comida para salvar y que al final se acabara desinstalando la aplicación, algo que para nosotros pues, puede ser el efecto contrario porque luego ganarnos de nuevo a ese usuario va a ser mucho más complicado, ¿no? Entonces, al final nuestra comunicación fue evolucionando a medida que la aplicación también fue evolucionando y llegando a nuevas ciudades en el caso de España. Y aquí, algo que yo siempre trato de recalcar sobre todo, es la importancia que tienen los medios regionales, los medios autonómicos, los medios locales para la estrategia de PR de cualquier empresa, sobre todo una empresa que tiene pues esa ambición de estar en todo el país, ¿no? Creo que siempre hay una percepción de que los medios nacionales, y que esa percepción es totalmente cierta, de que los medios nacionales pues nos ayudan a alcanzar a un público mucho más masivo, a un público mucho más mayor, nos dan mayor visibilidad, nos dan mayor notoriedad, pero los medios locales y regionales son tan importantes como los medios nacionales dentro de la estrategia. Y para nosotros han sido fundamentales y pieza clave para poder escalar nuestra iniciativa a lo largo de todos estos años. Porque al final, y algo que yo siempre he percibido es que una persona o la sociedad, la gente que vive, por ejemplo, como decía antes, en Galicia, si se quiere informar de lo que está pasando en su ciudad, de lo que está pasando en su región, va a recurrir a los medios locales de su región, va a acudir a La Voz de Galicia, va a acudir al Faro de Vigo, va a acudir a la Televisión de Galicia. No se va a informar de eso que está pasando en la ciudad en los medios nacionales porque no hay tanto espacio para esa actualidad, ¿no? Entonces, para nosotros algo que ha sido fundamental dentro de la estrategia de comunicación de Too Good To Go ha sido tener muy en cuenta a los medios regionales para poder acompañar pues ese crecimiento, ¿no? de la iniciativa en las diferentes ciudades en las que íbamos lanzando. Apuntaría también ahí que se suele ser muy, muy importante, muy interesante el tema de las radios, como tú decías, radios locales, funcionan súper bien y además en temas lifestyle para contar un poco algo de consumo. Y lo que pasa es que ahí también entra otro punto que no me quiero adelantar, es que también es cierto que aunque el perfil del usuario de esta app, ¿no? Es decir, la tecnología también tiene un componente de que evidentemente la gente más joven son la que más los usa, ¿no? Y cómo llegamos a ellos, porque los medios tradicionales quizás no es el único o el mejor medio actual, ¿no? Pero creo que lo vamos a hablar más adelante, no me voy a adelantar. De quien sí queremos hablar también es de los establecimientos en sí, ¿no? Porque es interesante también conocer cómo es ese proceso de acercamiento que tenéis con ellos, cómo establecéis esa relación. Entendemos que tenéis un plan de comunicación que está adaptado para ellos. ¿Cómo lo hacéis? Sí, a ver, en este caso tenemos diferentes formatos para que los establecimientos se unan a la iniciativa. Pues por una parte tenemos esa parte más comercial, que está en un primer lugar, pues en la página web tenemos un formulario en el que los establecimientos pues se pueden registrar y luego ya a partir de ahí pues nosotros nos ponemos en contacto con ellos para explicarles un poco el funcionamiento de la aplicación y de toda la iniciativa para que se puedan ya unir a la aplicación y poder empezar a trabajar y a salvar alimentos con nosotros. Y luego tenemos también pues a una parte del equipo, en este caso comercial, que tanto desde Madrid o Barcelona o repartidos en diferentes regiones de todo el país pues van a visitar a los propios establecimientos para contarles también un poco lo que estamos haciendo. Eso desde un punto de vista más de acción directa y acción comercial con los establecimientos.
Y luego, como bien apuntabas, al final también tenemos una parte del equipo de marketing y de comunicación que están más enfocados en ese público B2B, con el objetivo pues de desarrollar una estrategia que nos permita tener una mayor visibilidad y poder llegar a un mayor número de establecimientos y que más marcas, más negocios, más comercios conozcan Too Good To Go y se animen a sumarse a nosotros. Dentro de esas estrategias, pues desde tener un plan de contenidos que les permita a ellos pues el poder comunicar que ya se han unido con nosotros, el poder generarles también contenidos para las redes sociales y que a través de sus redes sociales también puedan contar cuáles son los objetivos que están consiguiendo con nosotros, qué trabajo están haciendo con nosotros. Es decir, que tenemos ahí un plan de contenidos para ellos que puedan utilizar también a la hora de hacer su propia comunicación, así como también estamos desarrollando constantemente pues acciones en las cuales pues les podamos también tener en cuenta estos establecimientos con el objetivo de que puedan servir también de ejemplo de cara a otros comercios que luego se quieran unir. Así que bueno, tenemos un poco ese mix, ¿no?, entre el trabajo del equipo comercial y luego en la parte del equipo de marketing y comunicación más enfocado a B2B, que juntos pues hacen que cada vez más establecimientos pues nos conozcan y se acaben uniendo a nuestra iniciativa. O sea que al final no solamente podemos considerar los targets, sino colaboradores, ¿no? Sí, totalmente. O sea, son no solo un público target y un público objetivo para nosotros, porque al final también dentro de la estrategia de PR tenemos que tener en cuenta los medios B2B y las diferentes herramientas de comunicación B2B que tenemos para poder llegar a un mayor número de establecimientos posibles, sino que también son colaboradores claves y fundamentales dentro de toda esta misión de reducir el desperdicio de alimentos, porque al final ellos junto a nosotros van a ser también pues una pieza fundamental a la hora de inspirar y de sensibilizar a la gente en todo lo que tiene que ver con el desperdicio de alimentos. De hecho, siguiendo con el tema de partners y establecimientos, en los últimos años es cierto que hay una conciencia de sostenibilidad que ha crecido, ¿no?, en la sociedad, y las compañías quieren hacer ese cambio también, ¿no? Hay algunas que los hacen mejor y otras simplemente hacen greenwashing. Son cosas que pasan, Sí. pero sí es cierto que, claro, con esa necesidad que tienen las empresas de hacer el cambio, no sé si habéis notado un aumento de registros, ¿no?, o de gente que se quiere unir a participar en este proceso, ¿no?, de ser más sostenibles, y claro, vosotros sois una referencia en ese sentido, ¿no? A ver, lo cierto es que nosotros desde el principio siempre hemos notado, hemos visto esa buena acogida por parte de todo tipo de establecimientos, tanto desde pequeños comercios como de grandes marcas o de grandes cadenas, ¿no? Entonces siempre hemos visto esa buena acogida por parte de todos ellos. Es cierto que en los últimos años pues sí que se ha venido hablando mucho más de la sostenibilidad, del desperdicio del alimento. Además, el consumidor exige cada vez más que las marcas sean más sostenibles. Creo que recientemente, y si no recientemente fue hace un año o así, salió un estudio que decía que el 73% de los españoles estaba tomando decisiones de consumo en base a la sostenibilidad. Y por ejemplo, hace apenas unos meses, un estudio del Instituto Capgemini que hablaba sobre el desperdicio de alimentos estaba diciendo que el 56% de los consumidores, si no recuerdo mal, estaba dispuesto a gastar más en aquellas marcas que estuvieran apostando en reducir el desperdicio de alimentos. Entonces, al final vemos como la sostenibilidad, los hábitos de consumo más sostenibles, la economía circular y demás, es algo que está interesando cada vez más al consumidor y que se lo exija a las marcas. Entonces, al final las marcas se tienen que adaptar también a las exigencias de este nuevo consumidor, porque también la sostenibilidad es una oportunidad para ellos de llegar a una nueva clientela, por lo tanto es una oportunidad también de negocio para ellos. Entonces, bueno, en definitiva, que al final yo creo que siempre ha habido una buena acogida de nuestra iniciativa por parte de todos los agentes del sector, en este caso, de los diferentes tipos de establecimientos, y sí que es cierto que cada vez hay un mayor interés de los establecimientos de unirse a nuestra aplicación, pero porque yo creo que también pues hay un cambio de mentalidad en ese sentido, ¿no? Y que no lo veo tanto como una tendencia, sino porque cada vez pues están cambiando más las cosas y cada vez somos más conscientes de que tenemos que ir hacia un nuevo rumbo, ¿no? Y más eficiente. Sí, más eficientes, y que al final, pues oye, que esto es una oportunidad para todos y es algo beneficioso para todos también.
en la parte de estrategia de contenidos, la web hoy en día es una parte esencial. Vosotros tenéis un blog con artículos sobre consejos para evitar el desperdicio, tenéis recetas. No sé qué importancia tiene este canal en vuestra estrategia, no sé si tiene más importancia que otra, no sé si el SEO es algo fundamental para vosotros o menos, porque trabajáis sobre una aplicación, entonces no sé si nos puedes contar algo sobre esto. Sí, en este caso al final el blog y la web lo que nos está sirviendo sobre todo es pues para seguir generando esa conciencia sobre el desperdicio de alimentos y seguir trabajando en esa estrategia de contenido como veníamos explicando anteriormente. Al final ya lo contabas antes, Juan, lo que por lo principal, por lo que estamos utilizando el blog ahora mismo es pues para compartir pues eso, ¿no? Recetas de aprovechamiento, trucos para reducir el desperdicio de alimentos, ofrecer información o aterrizar estas cifras que estábamos diciendo antes y traducirlas a un lenguaje que todo el mundo las pueda entender también y que las pueda poner en una imagen. Pues al final el blog en este sentido está siendo una pieza fundamental para poder contar todo esto que estamos haciendo y generar esa conciencia y esa sensibilización dentro de los consumidores. Así que al final es una parte importante pues dentro de nuestra estrategia de comunicación, cuando al final lo que queremos es dar visibilidad a una situación como la del desperdicio de alimentos y dar herramientas a la gente para que en su día a día pues puedan actuar ante ello, ¿no? Y otra tendencia de la que también estáis haciendo uso es el marketing de influencers, en el sentido de que habéis trabajado con reconocidos chefs que se han unido al desperdicio también a través de Too Good To Go. ¿Qué repercusión habéis conseguido con sus incorporaciones? Pues a ver, lo cierto es que esta iniciativa de Chef contra el Desperdicio que hemos lanzado ya en 3 ocasiones ha sido, creo que una de las iniciativas más chulas que hemos podido realizar en este tiempo, porque hemos tenido de aliados en esta acción a chefs de renombre como por ejemplo eran Elena Arzac, Karma Ruscalleda, los hermanos Roca, Mario Sandoval, Pepa Muñoz, entre otros muchos que se habían sumado ya a esta iniciativa. Y la verdad que ha sido muy chulo, como decía anteriormente, y sobre todo nos ha ayudado a elevar aún más el mensaje, porque al final estamos hablando de que son profesionales de la cocina y que quién mejor que ellos para trasladar a la gente cómo podemos evitar el desperdicio de alimentos en nuestro día a día. Para que os hagáis una idea, como ya decía antes, hemos hecho 3 ediciones de esta acción de Chef contra el desperdicio de alimentos. La primera edición de Chef la hicimos justo durante la cuarentena. Porque al final, además el momento de la cuarentena fue un momento de inflexión para nosotros, porque fue cuando también empezamos a cambiar esa estrategia de contenidos y dimos mayor importancia sobre todo pues a todo esto de las recetas, de los trucos de aprovechamiento y demás, para que la gente desde casa, como en esos momentos estábamos pasando mucho más tiempo en casa, pues se animaran a reducir el desperdicio de alimentos en casa. Pues esta iniciativa surgió en la cuarentena. Contactamos a varios chefs con el objetivo de que nos transmitieran o que nos dieran algunas recetas y trucos antidesperdicio para compartirlo con el resto de la gente. Les pedimos que se grabaran en vídeo y que nos compartieran esas recetas. La verdad que tuvimos muchísimas respuestas de muchos chefs en ese momento. Creo que nos respondieron como 11 chefs de nuestro país para esa iniciativa, y al final nos montamos todo en un tiempo récord. Montamos la web, pusimos los vídeos de cada uno de los chefs compartiendo esas recetas y funcionó súper bien. Y luego ya las siguientes 2 ediciones decidimos darle una vuelta, y esa vuelta que le dimos fue dar la oportunidad a los usuarios de poder salvar a través de la aplicación una receta de aprovechamiento de uno de estos chefs. Total, que la acogida de estas 2 ediciones pasadas también ha sido súper positiva. Los chefs publicaban sus packs con esa receta de aprovechamiento a través de la aplicación, y en cuestión de segundos esas recetas ya se habían agotado dentro de la aplicación, porque era una edición limitada. Así que la verdad es que trabajar con ellos ha sido súper relevante y súper clave para nosotros en ese sentido, porque al final han ejercido un poco de embajadores de ese mensaje que nosotros queríamos transmitir de la importancia de reducir el desperdicio de alimentos en nuestro día a día. Sí, es muy, muy buena acción, desde luego. Y siguiendo un poco con este tema de chefs reconocidos y del marketing de influencers de alguna forma, ¿no? Que en los últimos años también está ganando mucha relevancia.
es lo que hablábamos antes, es una forma también de llegar a esas nuevas generaciones que cada vez más se informan o tienen una relación con los nuevos medios y no tanto con los tradicionales. ¿Cómo trabajáis con ese tipo de prescriptores? Y no sé si hacéis otro tipo de acciones para llegar a esa generación Z, a esos nuevos usuarios, aparte del marketing de influencers. A ver, en este caso es cierto que al final los influencers y los creadores de contenidos están siendo parte fundamental en la estrategia de marketing y de comunicación de cualquier marca, en cualquier empresa o cualquier iniciativa. Sobre todo porque, bueno, ya lo estabas comentando tú, Juan, la forma de consumir los contenidos y la información ha cambiado. Sobre todo las generaciones más actuales que ya no leen ni están pendientes de los medios tradicionales y su forma de informarse y de comunicarse es totalmente diferente. Y estamos viendo que al final, pues a día de hoy, la mayor herramienta de información para estas nuevas generaciones está siendo incluso hasta TikTok, donde hay medios de comunicación únicamente desarrollados para TikTok y donde las nuevas generaciones se están informando de la actualidad a través de vídeos cortos, ¿no? Entonces, esta forma de informarse por parte de las nuevas generaciones ha cambiado por completo, así que nuestra estrategia se ha tenido que adaptar también a esto, aunque, bueno, creo que no diría la palabra adaptar porque básicamente nuestra estrategia de comunicación nació ya teniendo en cuenta esto, ¿no? Porque al final somos una empresa joven que ya cuando surgió pues ya estaban estos nuevos medios en nuestra vida. Ahora que nos acercamos al final, queríamos también que destacaras alguna campaña en la que hayas trabajado en Too Good To Go. A nosotros nos pareció muy interesante, por ejemplo, la de fechas con sentido. ¿Qué nos puedes contar? Yo creo que sería la campaña que podría destacar en este caso, porque creo que es una de las acciones de las que todo el equipo creo que nos sentimos como muy orgullosos, ¿no? Al final nosotros, y es una iniciativa además que se ha puesto en marcha en 12 países de los que estamos presentes. El objetivo es que poco a poco se vaya extendiendo al resto de países. Actualmente ya estamos operando en 17 países, así que el objetivo es que en breve pues esté presente en todos los mercados. Pero sí, es una de las iniciativas de la que nos podemos sentir mucho más orgullosos. Y es que en este caso lo que habíamos detectado, y a través de un estudio de la Comisión Europea, es que gran parte de los desperdicios que se produce a nivel europeo se debe al etiquetado de fecha de los alimentos. Estamos hablando de que se calcula que el 10% de los alimentos que se desperdicia a nivel Europa se debe al etiquetado de fechas de los productos. Esto viene a equivaler a unas 9 millones de toneladas de alimentos desperdiciadas cada año por esto. Y la principal razón por la que se desperdicia tanta comida debido a las fechas del etiquetado es porque la mitad de los consumidores todavía sigue confundiendo mucho el significado entre las fechas de consumo preferente y las fechas de caducidad. Es decir, todavía no queda del todo claro cuál es la diferencia entre ambas fechas. Por resumirlo muy brevemente, la fecha de caducidad lo que nos indica es el momento hasta el cual el producto se puede consumir de manera segura. A partir de ese momento, el producto no se debería de consumir porque supone un riesgo para la salud. Esto normalmente suele estar presente sobre todo en productos frescos, en la carne y el pescado principalmente. En cambio, la fecha de consumo preferente lo que nos indica es el momento hasta el cual el producto conserva la calidad óptima. Es decir, que a partir de esa fecha pues puede variar ligeramente su olor, su sabor, puede perder algunos nutrientes o propiedades, pero su consumo sigue siendo seguro. Entonces, si acabamos con esa confusión, dime, Juan. Esto no sé si lo había escuchado, pero no sé si es exactamente así. ¿No se había reducido el tiempo de consumo preferente hace algunos meses porque era como muy grande, ¿no? Los periodos, y no sé si se había llegado a una resolución para reducir el tiempo o no. O me lo estoy... En este caso ahora mismo no te sé decir a ciencia cierta. Creo que los plazos incluso se habían ampliado en algún tipo de producto y ahora mismo la Comisión Europea, la Unión Europea, está trabajando también en la regulación de todo lo que tiene que ver con las fechas de consumo preferente y de caducidad, con el objetivo de que, porque al final hay muchos productos que a día de hoy se están etiquetando con fecha de caducidad que perfectamente podrían llevar la fecha de consumo preferente sin ningún tipo de problema. Entonces se está trabajando desde la Unión Europea en poder aclarar y especificar mejor todo esto de las fechas del etiquetado de fechas de los productos.
Entonces, bueno, hasta que eso llegue y nosotros detectando pues que todavía había cierta confusión entre los consumidores a la hora de diferenciar el significado de ambas fechas, lo que se pensó fue, ¿por qué no crear una pequeña etiqueta, un pequeño sello con el cual podamos ayudar a los consumidores a detectar que están ante un producto con fecha de consumo preferente y animarles a utilizar sus sentidos para saber si ese producto sigue en buen estado o no? Y de esta manera pues evitamos el desperdicio de mucha comida que se podría seguir consumiendo y que sigue estando en buen estado. Así que al final lo que se creó fue un sello que nosotros llamamos Mira, Huele, Prueba, en el cual se ve un pictograma con los símbolos de una nariz, un ojo y una boca, que lo que hace es animar a la gente a utilizar sus sentidos una vez que están delante de un producto con fecha de consumo preferente. A día de hoy, en el caso de España, ya se han sumado a la iniciativa 40 marcas, entre las que, por ejemplo, están pues Danone, Yo Soy, Central Lechera Asturiana, Embutidos Palacio, muchísimas marcas que ya están empezando a incorporar pues este distintivo en todos sus productos con fecha de consumo preferente. Así que es una forma más de poder llevar el mensaje, en este caso, directamente a las cocinas de los hogares. Porque estamos viendo cómo ese mensaje ahora mismo está ya en las despensas, en las cocinas, pues de muchos hogares en toda España y en todos los países en los que se está lanzando esta iniciativa. Y ya para cerrar, una pregunta que solemos hacer a todos nuestros invitados es, y además en tu caso, que cuentas con experiencia tanto trabajando en agencia como en empresa, ¿cuáles son para ti las claves para contratar una agencia? Vale, a ver, yo siempre suelo decir lo mismo en este caso, porque como bien decías, he estado tanto en la parte de la agencia como en la parte de cliente. De hecho, ahora estoy en la parte de cliente. Y en este caso creo que lo más importante desde mi punto de vista, lo primero de todo, tanto en la relación con la agencia como a la hora de contratar una agencia, es que entre ambas partes hay que acabar rompiendo esa barrera de cliente-agencia y agencia-cliente. Es decir, para mí la agencia forma parte de mi equipo, no son un mero proveedor de servicios, sino que son una extensión más del equipo de PR. Por tanto, yo lo que espero y lo que busco cuando estamos buscando una agencia es que la relación, sobre todo entre ambos, sea una relación en la que haya una comunicación siempre muy fluida, que sea una comunicación cercana, que sea transparente, que haya siempre confianza y que haya sobre todo mucha proactividad. Pero no solo proactividad por parte de la agencia, sino también proactividad por parte del cliente. Porque ya luego todo lo demás irá surgiendo, la creatividad, las ideas, todo eso irá surgiendo luego. Pero esas 5 cosas que he destacado, creo que son fundamentales para mí a la hora, ya no solo de buscar una agencia, sino luego de establecer esa relación con la agencia. Así que si tuviera que destacar algo, serían esas 5 cualidades, ¿no? Una comunicación que sea siempre fluida, cercana, transparente, con confianza y sobre todo que haya mucha proactividad, pero por ambos lados, como decía anteriormente. Perfecto. Pues vamos a cerrar aquí el episodio. Y Carlos, ha sido un placer que nos hayas acompañado en este rato. Yo creo que sin duda la temática que hemos tratado ha sido especialmente importante porque más allá de una propuesta de valor o de negocio, existe una intención por hacer las cosas bien, por contribuir a la mejora de la sociedad. Así que os deseamos mucha suerte en vuestra misión y a ti te damos las gracias por haber estado con nosotros. Nada, gracias a vosotros por invitarme, por invitarnos a contar un poco qué es lo que estamos haciendo desde Tu aquí en el podcast y, oye, siempre a vuestra disposición para poder mantener estos ratitos de charla, conversación y poder compartir, que al final es lo que nos gusta, ¿no? Poder compartir, pues, experiencias, prácticas y que entre todos, pues, nos podamos nutrir y crear cosas. Pues sí, pues muchas gracias y Juan, te veo en el siguiente episodio. Pues sí, nos veremos, a ver dónde nos lleva. Gracias a los dos y a quien nos escucha, siempre me gusta recordar que en Team Luis no paramos, queremos que te empapes de todo lo que se cuece en el sector de la comunicación y el marketing y en nuestra web puedes encontrar white papers, análisis, artículos que te pueden ser muy útiles y luego, por supuesto, siempre puedes ponerte en contacto con nosotros. Nos puedes seguir también en redes sociales a través de Team Luis-ES y ver todo lo que compartimos. Así que sin más, nos seguimos escuchando. ¡Hasta la próxima!